a todas las personas que os habéis acercado por aquí. Solamente recordaros que Jesús ya estuvo con nosotros en noviembre, concretamente, en un curso que dio sobre filosofía del Holocausto, donde abordó el pensamiento de Heidegger, de Hannah Arendt, de Benjamin, de Levinas. Y hoy vuelve a estar con nosotros, encantados, un poco como una conferencia para cerrar o ampliar, ¿no? este ciclo. Él estudió filosofía en la Universidad Complutense y es profesor y jefe del Departamento de Filosofía en el Colegio Joife, donde coordina un proyecto sobre el Holocausto desde hace más de 20 años. Además, se graduó en la Escuela Internacional de Estudios sobre el Holocausto, Yad Vashem, y ha hecho cursos en Alemania tanto en la Fundación Bansi como en la Fundación Buchenwald. Por supuesto, ha impartido conferencias sobre el tema del Holocausto y sobre la pedagogía del Holocausto y los derechos humanos en la Universidad Complutense y en Valencia. Y hoy pues tenemos el gusto de escucharle sobre la razón anamnética, que es un concepto que acuñó Reyes Mate y que, bueno, él nos explicará a lo largo de la conferencia de hoy. Así que cuando quieras, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el motivo de esta conferencia es que cuando acabé el otro ciclo me quedé con la cosa, ¿no?, de un filósofo español tan importante, ¿no?, y que tanto ha estudiado sobre el Holocausto, pues dejarlo ahí en el aire, ¿no? Y bueno, pues comenté la posibilidad de dar una pequeña charla, ¿no?, sobre este filósofo español que está vivo, ¿no? Y digamos que la obra que tiene es inmensa, ¿no? Y toda gira en torno a lo que él llama razón anamnética, ¿no? Memoria passionis, que es una reflexión sobre el problema de las víctimas, sobre todo a raíz del Holocausto, ¿no? Yo voy a dividir la charla en una pequeña introducción, ¿no?, para que veáis, ¿no?, si me permite que os explique, pues los temas fundamentales, y luego pues los temas que yo creo que son más importantes en su filosofía, que es el de la historia, el de la justicia, ¿no?, la relación de la justicia con la ética y política, y muy brevemente al final el problema de Dios, ¿no? Y la primera imagen que, para empezar con la introducción, ¿no?, que os he puesto, perdonad que os tutee, no es la costumbre, es este memorial, ¿no?, que ya lo puse en las charlas anteriores, que está en Buchenwald, y aparecen, ¿no?, si os fijáis, ¿no?, los colectivos, ¿no?, que fueron asesinados en Buchenwald, y esta placa de metal está a la temperatura del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer ver este memorial, ¿no?, es que cada uno desde su tradición, desde su país, desde sus costumbres, ¿no?, y sin embargo, ¿no?, compartieron una humanidad común, ¿de acuerdo?, que es la que representa la placa en el suelo a la temperatura del cuerpo, ¿no? Pues la filosofía de Reyes Mate se centra en las víctimas, ¿no?, y en ese intento de encontrar, ¿no?, una concepción universal de la historia a partir, sobre todo, del dolor de las víctimas, ¿no? Es decir, desde la filosofía de Reyes Mate leeríamos el memorial, ¿no?, desde, ¿no?, primero la tradición, ¿no?, las costumbres de cada uno, para llegar, ¿no?, pues a una especie de historia universal, pero que siempre tuviese en cuenta la memoria de las víctimas, ¿no? ¿Vale? El respeto, podríamos decir, a la vida humana, ¿no? Entonces, este proyecto suyo de filosofía lo llama razón anamnética, de anamnesis, ¿no?, de recordar, en este caso, no como en Platón, las ideas, sino de recordar a las víctimas, ¿no? Entonces, él a su proyecto de filosofía lo llama filosofía después del Holocausto, ¿no? Porque es lo que Reyes Mate lo que nos viene a decir es que el Holocausto es un problema universal que supuso el fracaso de la tradición cristiana, ¿no? Y sobre todo cuestionar, ¿no?, toda la razón occidental desde los cimientos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para evitar que se siga produciendo la barbarie, ¿no? Entonces, él
va haciendo un estudio en el que desarrolla sobre todo los problemas de la modernidad, cómo esos problemas, ¿no?, llevaron a semejante barbarie, y plantea que la Ilustración fue erradicando, ¿no?, la idea de la modernidad, fue erradicando la idea de Dios, pero fue consolidando la explotación, ¿no?, a través sobre todo de la razón económica y la razón instrumental, ¿no? Entonces, lo que se proponía, que era la autonomía del ser humano, la igualdad, realmente se fue convirtiendo, ¿no?, en explotación, en miseria y en barbarie, ¿no? Reyes Mate estudia con un teólogo alemán que es Jacob Metz, ¿vale? Y este teólogo lo que propone, ¿no?, es recuperar la memoria judía, ¿de acuerdo?, para evitar, ¿no?, esa complicidad que tuvo sobre todo la Iglesia cristiana con el Holocausto, ¿no? Entonces este teólogo Metz, ¿vale?, lo que se plantea es decir, bueno, tenemos que reescribir el cristianismo teniendo en cuenta, ¿no?, la memoria del pensamiento judío, ¿no? Y esta es la idea fundamental que va a seguir Reyes Mate, ¿no? Porque el pensamiento judío, sobre todo el pensamiento judío contemporáneo, lo que propone es una cultura pluralista, integradora, ¿no? Y sobre todo ha sido una filosofía que afrontó los efectos destructivos de la modernidad, ¿no? La burocracia, la industrialización, la desaparición, ¿no?, de la individualidad. Entonces, hay dos influencias muy importantes en Reyes Mate, que es en Metz, y luego la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ¿no? Y el autor de la escuela de Frankfurt que más va a influir en Reyes Mate es Walter Benjamin, al que va a dedicar incluso un libro, ¿no?, sobre las tesis de la historia. El Holocausto, ¿no?, según Reyes Mate, ¿de acuerdo?, y también según un historiador, Vidal Naquet, fue un proyecto de olvido, ¿no? Incluso un proyecto de olvido dentro del propio crimen, ¿no? Se cometió el crimen y se hicieron todos los esfuerzos para que ese crimen fuera olvidado, ¿no? De hecho, os he traído aquí una diapositiva. Aquí está. Esto es una fotografía de una acción que se llevó, que se llamó Acción 1005, y entonces cuando ya estaban los alemanes, ¿no?, estaban viendo que perdían la guerra, cogieron a prisioneros para que desenterraran todas las fosas, quemaran los cadáveres para que no quedara ni rastro, ¿no?, para que nadie supiera, ¿de acuerdo?, que la dimensión que había tenido aquel crimen, ¿no? Pues os he traído aquí una que es 1005, ¿no? Y es muy importante en el pensamiento de Reyes Mate, que toma de Benjamin, por ejemplo, ¿no?, la anamnesis, el recuerdo de las víctimas, ¿no? Otro tema muy importante en la filosofía de Reyes Mate va a ser el concepto de justicia, ¿no? Vamos a ver dentro de un momento que él va a criticar, ¿no?, determinadas concepciones de la justicia. Veáis en la introducción temas importantes, Jesús, comparte con filósofos como Perdona, Adorno. Perdón. perdona, Sí, Jesús, es que se te sí, va la sí, sí. voz de vez en cuando. Voy a abrir un momento la puerta a ver si es que la tengo muy cerrada y no llega la señal. Vale. ¿Ahora? Bueno, sigue, que está muy interesante. A ver qué tal va. Ahora me oyes bien, ¿no? ¿Me oís bien? Sí, 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 vale. sí, sí. Pues estaba comentando que comparte con Adorno una epistemología, ¿no?, sobre todo un conocimiento basado en la compasión, ¿no? Dice que ya no vale la justicia, ¿no?, como una abstracción, y tenemos que basar el conocimiento también en la compasión, ¿no? De hecho, Adorno establece un imperativo hacer hacia atrás, recordar la barbarie, y también mirar hacia adelante a través del sentimiento de compasión, ¿no? Entonces, lo que plantea Reyes Mate, ¿no?, en este proyecto que es Filosofía después del Holocausto, es la pregunta de cómo ser humano, ¿no? Y cómo ser humano, ¿vale?, implica responder a la experiencia
justicia, ¿no? Mirar a la realidad con los ojos de la memoria, no perder, ¿no?, de vista las víctimas. Y va a plantear entonces, de esta perspectiva, la validez universal de una historia desde los oprimidos. Es decir, le va a criticar concepciones de la historia como la kantiana o la hegeliana, ¿no?, que proponían una idea de progreso, ¿no?, a costa, ¿no?, podríamos decir, de las víctimas, más en Hegel que en Kant, ¿no? Y la idea de una historia universal que propone Reyes Mate es al contrario, ¿no? Como vemos en el memorial, es una historia universal, pero partiendo siempre de las víctimas, ¿no?, en la que ya no haya, podríamos decir, más víctimas, ¿no? Porque nosotros nos haríamos sujetos, nos haríamos seres humanos cuando asumimos la causa de las víctimas. Es decir, la identidad para Reyes Mate de la persona, ¿no?, y es una idea que toma de Levinas, ¿no?, es que es una identidad siempre ética, ¿no? ¿Cuál es entonces la relación que va a haber entre ética y política, ¿no? La singularidad de la persona que sufre, ¿no? Es decir, la política también tiene que ser una política anamnética, ¿no?, y no perder nunca de vista, ¿no?, a las personas que sufren. Luego, la filosofía para Reyes Mate es conciencia, tiene que ser conciencia, no una conciencia como la de Kant, ¿no?, que era una razón autónoma, que se da sus propias leyes morales, ¿no?, sino una conciencia del sufrimiento siempre de la otra persona, ¿no? Porque Auschwitz fue un laboratorio sobre cómo funciona el olvido, ¿no? Y también, ¿no?, tenemos que tener aquí en cuenta sobre cómo debe funcionar la memoria, ¿no? Y la memoria lo que tiene que dar lugar es a dar un significado a las víctimas, que no se pierda, ¿no? Para llegar, como dice Reyes Mate, a una política sin violencia, ¿no? Porque la cultura occidental ha sido, dice él, siguiendo a Metz, ¿vale?, una cultura violenta y sobre todo determinada por una razón que no tenía en cuenta el tiempo. Sí, teníamos que progresar y ese progreso no tenía por qué tener en cuenta, como decía Hegel, ¿no?, las flores que vamos pisoteando para construir una carretera, ¿no? Pues aquí este movimiento sería el contrario, ¿no?, recuperar toda la memoria de las víctimas para llegar a una política sin víctimas, ¿no? Es decir, como mantuvo Adorno y recoge Reyes Mate, ¿no?, la humanidad como objeto del progreso, pero no al revés, ¿no? No el progreso que tiene por objeto a la humanidad, no el progreso a costa de la humanidad. Y de hecho, un autor que menciona, un filósofo judío contemporáneo que menciona mucho Reyes Mate es Rosenweis, ¿no? Y este filósofo judío que muere antes, ¿no?, de que se produzca unos años antes del ascenso del nazismo, ya había criticado, ¿no?, el sometimiento del individuo a la totalidad, ¿no? Es decir, Rosenweis dice que todos tenemos una casa, que sería nuestra tradición, nuestras costumbres, pero también somos mucho más que nuestra casa, ¿no? Como veíamos en el memorial, ¿no?, hay diferentes grupos, nacionalidades, ¿no?, pero también somos mucho más, ¿no?, que esos grupos o que esas nacionalidades, ¿no? Entonces, incluso hoy, ¿no?, que creemos que el Holocausto terminó y sin embargo sus lógicas, ¿no?, la lógica que llevó al Holocausto sigue todavía vigente, ¿no? Y estos serían pues un poco los temas fundamentales, las influencias fundamentales de Reyes Mate, ¿no? Entonces me voy a meter ya con su concepción de la historia, ¿no? A ver, muchos temas que me dejo en el tintero porque es poco tiempo para tanto, pero bueno, voy a intentar por lo menos que sepáis, ¿no?, las ideas fundamentales, ¿no? Reyes Mate es muy crítico, ¿no?, como la escuela de Frankfurt, por ejemplo, con la concepción de la historia de Hegel, ¿no? Porque en esta concepción de la historia pues hay un espíritu, ¿no?, un espíritu absoluto, que es el que va determinando la historia, ¿no? Y entonces las víctimas de la historia siempre son justificadas por este desarrollo de lo que Hegel llama espíritu, ¿no? Entonces, claro, lo que plantea, ¿no?, la escuela de Frankfurt, lo que plantea Benjamin y que recoge Reyes Mate, es que siempre es una historia de los vencedores, porque las víctimas van quedando en el camino, y van quedando en el camino en el olvido, ¿no? De hecho, Marx tampoco, ¿vale?, tiene en cuenta las víctimas que van quedando. Es decir, la
la concepción de la historia de Marx mira hacia el futuro, pero no recoge el pasado, ¿no? Entonces, Reyes Mate recoge la idea de Benjamin de que tiene que haber un vínculo entre injusticia, ¿no?, y olvido. Es decir, no, el olvido de las víctimas es lo que nos lleva a la injusticia, ¿no? Porque el progreso para Benjamin, ¿no?, si recordáis un poco la charla que tuvimos, es que todo sigue igual, que no importe nada, ¿no? ¿Vale? Que la catástrofe para Benjamin es que todo sigue igual, nada cambia, realmente. Entonces, Reyes Mate plantea que la memoria siempre irrumpe como lo otro, lo diferente a nosotros, ¿no? Frente a la cultura de masas, ¿no?, la transgresión superficial, ¿no?, el pragmatismo, el liberalismo, ¿no?, incluso el historicismo, que lo único que hace es recoger los hechos, ¿no? Tenemos que plantear, ¿no?, una crítica a esa indigencia, dice Reyes Mate, de un presente que vive totalmente autocomplaciente, es decir, ¿no?, vivimos, ¿no?, olvidando que nuestra forma de vivir lleva detrás muchas víctimas, ¿no?, y mucho sufrimiento, ¿no? La Ilustración, ¿no?, que es el movimiento, ¿no?, quizá más importante de la modernidad, propuso el universalismo moral, ¿no? Y, ¿de acuerdo?, frente a este universalismo moral, ¿de acuerdo?, lo que tenemos que contraponer es la relevancia que tiene el sufrimiento, ¿no?, como una forma de conocimiento. Esto es lo que se denomina también memoria passionis, ¿no?, la memoria, ¿no?, del sufrimiento de las personas, ¿no? Porque según Benjamin, ¿no?, la historia no es el cómo, o sea, lo relevante de la historia no es el cómo ha sido, sino vivirla como un instante de peligro, ¿no? De hecho, Reyes Mate recoge la idea de avisadores del fuego, es decir, Kafka, por ejemplo, y propio Benjamin, que vieron ya, ¿de acuerdo?, la catástrofe que se venía a venir, ¿no? Entonces, para Reyes Mate es el pasado el que sigue sorprendiendo al presente, ¿no? De tal manera que tiene que ser la memoria de las víctimas y no la ciencia nuestra forma de conocer el pasado, ¿no? Y en este sentido él critica los monomitos, es decir, ¿no?, la raza, la clase, ¿no?, la propia historia, como dijo Anar en el caso del estalinismo, ¿no?, porque son totalidades que lo que hacen es sacrificar la individualidad, ¿no? De hecho, en la relación entre teología e historia, ¿no?, pues hay una contraposición entre Carl Schmitt, que fue un filósofo del derecho, ¿no?, que legitimó el régimen de Hitler, donde Carl Schmitt dice que, bueno, que el soberano sería como la figura de Dios, porque es capaz de combatir el caos, combatir el mal, decretando el estado de excepción, ¿no? Y para Benjamin, por el contrario, son las víctimas, ¿no?, las que viven en ese constante estado de excepción, sin derechos ninguno, ¿no? Tampoco nos valdría, dice Reyes Mate, ¿no?, la concepción de Kant, ¿no?, de un entusiasmo, ¿no?, ante el progreso, ¿de acuerdo?, ¿no? Kant veía en el entusiasmo ante la Revolución Francesa un indicio de que la historia era un progreso moral, porque también el nazismo, ¿de acuerdo?, tuvo este entusiasmo por parte de los alemanes, ¿no? Entonces, recogiendo esta tradición del pensamiento judío, ¿no?, él va a tomar una idea de Rosenweis, y es que dice que, bueno, que el idealismo, ¿de acuerdo?, supone la anulación del individuo y que, por tanto, es una ontología, una concepción de la realidad, ¿no?, desde la guerra, ¿no? De tal manera que la nación se convierte en una especie de sacralidad, ¿no?, ¿vale?, en una especie de mesianismo, una salvación donde los individuos son sacrificados. Aquí tendríamos que recordar, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial en Alemania despertó, incluso por parte de filósofos muy importantes como Max Scheler, un apoyo incondicional a la guerra, ¿no? Entonces, frente a esta concepción de la historia, ¿no?, a través de Benjamin, él va a plantear una concepción monádica, ¿no?, en el sentido de Leibniz, ¿no?, mónadas, ¿no?, realidades, ¿no?, individuales, ¿no?, que serían acontecimientos relevantes, ¿no? Es decir, un tiempo mesiánico, ¿no?, donde el futuro planteó el pasado, ¿no? O como plantea Kafka, ¿no?, ¿de acuerdo?,
la esperanza pertenece a los que ya vivieron sin ella, ¿no? Y esa esperanza seríamos nosotros. Entonces, es muy crítico Reyes Mate con la concepción científica de la historia, es decir, el historicismo, ¿no? El recogemos solo hechos objetivos, ¿no? Los vencidos, las víctimas, ¿de acuerdo? Corren el peligro de que nunca son tomadas en serio. Esto es una idea que toma Reyes Mate de Primo Levi, ¿no? Esa pesadilla recurrente que ellos tenían, los super, en el caso sobre todo de Levi, fue así, ¿no? Nadie, los supervivientes no pudieron realmente hablar, darse a conocer hasta el juicio a Eichmann, ¿no? Es decir, no eran escuchados, ¿no? Les he traído aquí una fotografía, aquí, ¿no? Esto es una fotografía de lo que sería el ángel de la historia, ¿no? El ángel de la historia de los vencedores, ¿no? El ángel del progreso, ¿no? Y ya sabéis que Benjamin, y es una idea que recoge mucho Reyes Mate, ¿no? Contrapone, ¿de acuerdo? El ángel de la historia, ¿no? Es decir, el ángel va sobrevolando la historia, donde nosotros veríamos progreso, el ángel solo ve catástrofes, ruinas, víctimas, etcétera. Por eso Reyes Mate recoge esta idea de Benjamin, ¿no? De que tenemos que hacernos cargo, ¿no? De las esperanzas, de los derechos pendientes de las víctimas, ¿no? Entonces, no es ni de la empatía, ¿no? Con los hechos objetivos del historicismo que dice Benjamin, ¿no? La recolección simplemente de hechos, sino empezar a escribir, ¿no? Frente a la historia de los vencedores, una historia de los vencidos, ¿no? Es decir, la memoria, ¿de acuerdo? Todavía tiene pendiente lo que la historia ya da por hecho, ¿no? Es decir, la memoria tiene pendiente recoger, ¿no? Esa historia de las víctimas que la historia oficial, podríamos decir, pues simplemente desecha, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Como decía antes, por esto, recordar que el Holocausto fue ese proyecto de olvido, ¿no? Que incluso él recoge un testimonio de Primo Levi, ¿de acuerdo? Donde un SS le decía, dice, mira, si incluso si salís vivos, ¿quién nos va a creer? ¿No? Si esto simplemente va a ocurrir y ya está. Entonces, el pensamiento judío, Rosenweig, Levinas, Benjamin, ¿no? Es un pensamiento que se sitúa más allá de las metas históricas, ¿no? Y sobre todo una idea que van a compartir, ¿no? Todos estos pensadores judíos, es la de redención, ¿no? No es una idea religiosa, pero ellos la llevan más al campo de la historia, ¿no? El acabar ya de una vez con esa historia de los vencedores en una hora que tenga por lo menos la fuerza de acabar ya, ¿no? Con esa historia, ¿de acuerdo? Que siempre tiene en cuenta únicamente a los vencedores, ¿no? Por eso van a plantear todos que es más importante la política, ¿no? Que la historia. Es decir, la historia tiene que ser un soporte para una política en la que ya no haya más víctimas, ¿no? Porque la humanidad, ¿no? Plantea Reyes Mate, no es una pertenencia al ser, ¿no? Como dijo Heidegger, sino al otro hombre. De hecho, Reyes Mate, en la idea de progreso, ve dos características, ¿no? Que es la cultura siempre como un botín de guerra, ¿no? Y el sufrimiento como el precio de una felicidad futura, ¿no? Es decir, el progreso implica sacrificios, ¿no? Actuales para el futuro, ¿no? De hecho, Reyes Mate hace una caracterización de la memoria, ¿no? En Benjamin, ¿no? Sería una memoria compasiva. En Heidegger, ¿no? Esa memoria sería, como vimos, ¿no? La del ser para la muerte, que tiene que arraigar en una historicidad, en una tierra, ¿no? Y de esa forma Heidegger legitimó el nazismo. Y en este autor judío que os he comentado antes, en Rosenweig, ¿no? Es el desarraigo del judaísmo frente a la historia, ¿no? El judío, ¿de acuerdo? Lo que se tiene que sentir, ¿no? Y tiene que ser, dice Rosenweig, ¿no? Es una defensa de la pluralidad, de la individualidad, ¿no? Y no de totalidades que sacrifican al individuo, ¿no? De hecho, para Benjamin, la memoria es un despertar, ¿no? Porque el sujeto de la historia
tiene que ser dado a través del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que es el sujeto de la historia para Benjamin, ¿no? Entonces, el conocimiento de la historia es el conocimiento de la hora y es un autoconocimiento nuestro, ¿no? Perdón, como nosotros nos enfrentamos al sufrimiento, ¿no? Y al sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, como os mencionaba, ¿no? Hay una idea muy importante, ¿no? Que recoge Reyes Mate y que desarrolla Reyes Mate, y es que el conocimiento de la historia debe ser siempre autoconocimiento. De hecho, frente al método histórico tradicional, ¿no? Benjamin utiliza citas, la alegoría, las constelaciones, ¿no? Entonces, Reyes Mate, a través de estos filósofos judíos, ¿no? Lo que se plantea es no renunciar a la redención, ¿no? Y esa redención significa que nada se pierda, ¿no? En contraposición al olvido de la historia de los vencedores, ¿no? En contraposición, una razón anamnética, una razón que recuerda a las víctimas frente a la ontología de la guerra, el idealismo, la justificación, ¿no? De esa historia siempre de los vencedores, ¿no? Entonces, en Reyes Mate la memoria siempre es esperanza no cumplida de las víctimas, ¿no? Y esa esperanza no cumplida de las víctimas nos tiene que llevar a otro tipo de razón que no es la de la modernidad, no es la del capitalismo, ¿no? No es la de Atenas, ¿no? Como símbolo de una razón occidental, sino también recuperar la tradición de Jerusalén, del pensamiento judío, ¿no? Recuperar esa tradición judía porque tiene en común que la universalidad, ¿de acuerdo?, tiene que salvar siempre lo singular, ¿no? Como veíamos en el memorial, ¿no? Lo singular que sería, ¿no? Las tradiciones, los países, ¿no? Vienen simbolizados ahí, ¿de acuerdo? Tiene que ser condición de lo universal, ¿vale? Entonces, frente al universalismo europeo, dice Reyes Mate, en el que ha dominado, ¿no? En el que se ha impuesto, ¿no? La dominación, la deshumanización, ¿no? Donde se esperaba la autonomía del ser humano, ¿no? La mayoría de edad, ¿de acuerdo? Tenemos que recuperar, ¿no? Ese pensamiento judío, ¿no? Porque él va a ser también crítico con lo que se llama pensamiento posmoderno, es decir, ¿no? La herencia de Heidegger, de Nietzsche, ¿de acuerdo? En nuestra actualidad, porque dice que conduce a un esteticismo que no tiene en cuenta, ¿vale?, el sufrimiento, ¿no? De hecho, una idea importante que recoge Reyes Mate de Rosenweig, ¿no?, es que el Estado, el derecho, se fundan siempre en la violencia, ¿no? Entonces, la barbarie es siempre reducir lo singular, ¿vale? Es reducir, ¿no?, la pluralidad de vidas a un todo monolítico, ¿no? Y en ese sentido, recogiendo el pensamiento de Rosenweig, Reyes Mate lo que plantea es, ¿no?, la fecundación, dice él textualmente, de la política por lo mesiánico. Es decir, la política, ¿de acuerdo?, para un mundo en el que ya no haya más víctimas, ¿no? Ese tiempo ahora de Benjamin, ¿de acuerdo?, esa débil, ¿no?, decía Benjamin, fuerza mesiánica de la hora, ¿no?, frente al tiempo vacío, continuo, homogéneo, ¿vale?, que nos promete el progreso, ¿no? Y cepillar, ¿no?, la historia a contrapelo para ver que realmente el precio de ese progreso han sido las víctimas. Y por eso hay una mayor valoración de la política, ¿no?, como reconstrucción de nuestro presente. Y reconstrucción de nuestro presente, ¿vale?, más allá de lo que son los hechos que podemos leer en cualquier libro de historia, ¿no? De hecho, Reyes Mate define la memoria, ¿no?, como el concepto que surge, ¿no?, del abismo entre conocimiento e incomprensión de Auschwitz, ¿no?, que es una idea que también está en Primo Levi. Es decir, nosotros podemos leer muchos libros, ¿no?, sobre Auschwitz, pero eso no significa que comprendamos lo que sucedió allí, ¿no? Entonces, la memoria es ese abismo entre conocer y comprender, y sobre todo el peligro de que comprender no signifique justificar, ¿no?, o conocer incluso no signifique justificar, ¿no? Porque una cosa que trajo Auschwitz, ¿no?, es que fue un acontecimiento, ¿de acuerdo?, que nos dio que pensar. Es decir, nosotros tenemos el prejuicio de que nuestra mente está totalmente, a nivel incluso social, ¿de acuerdo?, capacitada para objetivar la realidad,
Pero en Auschwitz no fue así. Fue ese acontecimiento el que sobrepasó nuestra capacidad de conocer, de juzgar, ¿no? Incluso cualquier capacidad, ¿no? de establecer una moral, ¿no? Porque Auschwitz supuso, ¿no? Pues ya sabéis, ¿no? La industrialización de la muerte, ¿no? La burocratización, ¿no? El asesinato sistemático, ¿no? de 1 millón de personas solo en Auschwitz, ¿de acuerdo? En total fueron más de 6 millones de víctimas, ¿no? En campos o en fosas, ¿no? Entonces, claro, no, es un hecho, un acontecimiento que nosotros, desde nosotros mismos, no podemos objetivar, ¿de acuerdo? Pero es lo que nos da a nosotros que pensar, ¿no? Y es una idea que también está en un filósofo francés que se llama Alain Badiou, que recoge Reyes Mate, ¿no? De hecho, os he traído una foto de Auschwitz que hice. Aquí está, ¿no? Esto es lo que queda de la entrada a un crematorio, creo que es el 4, y aquí se va, es una industria, ¿no? Es una fábrica, ¿no? Aquí se estarían hasta aquí más o menos, los vestuarios, las cámaras de gas, y ahí al fondo, donde más o menos se ve esta figura, el crematorio. Entonces supuso esa industrialización de la muerte, ¿no? La responsabilidad hecha burocracia, como ocurría en el juicio de Eichmann, que luego lo nombraremos, ¿no? Y esto es lo que la filosofía de Reyes Mate quiere recoger para plantearnos que todavía este tipo de lógicas siguen vigentes en nuestro mundo, ¿no? Porque él hace un recorrido, ¿no? En la sociología de Weber, ¿no? En el sentido del desencantamiento del mundo, ¿no? El politeísmo de los valores, lo lleva a la escuela de Frankfurt, ¿vale? Para denunciar que la ilustración, ¿de acuerdo?, se convierte en naturaleza, ¿de acuerdo?, o en mito, ¿vale? Que fue, por ejemplo, la naturaleza o la propia historia, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿vale?, él se apoya en el pensamiento de Rosenwein, ¿vale?, para plantear que no existe la humanidad como una abstracción, ¿no? A diferencia de Lessing, ¿no?, un autor judío, ¿de acuerdo?, que sí, en consonancia con los ilustrados, sí defendió que la humanidad era una realidad, pues bueno, pues igualdad, ¿no?, ¿vale?, más allá de las religiones. Bueno, entonces, para Rosenwein es al revés, tenemos que ir desde la propia tradición hacia lograr esa universalidad, ¿no? De hecho, este filósofo lo que plantea es que el idealismo, cualquier idealismo, no ha dado respuesta a la muerte, ¿no? Es decir, nos seguimos angustiando por la muerte. Luego el idealismo, frente a la finitud humana, no tiene respuesta, ¿no? Bueno, y en el sentido de justificar la guerra, ¿vale?, sigue siendo un mesianismo, ¿vale?, en convertir la nación en algo sagrado, ¿no? Y aquí, ¿no?, Reyes Mate recoge una figura de Benjamin, que es la del trapero, ¿no? El trapero va recogiendo los restos, ¿no?, que sería el dolor, ¿no?, la miseria, ¿no?, el esfuerzo como costo, ¿no?, del bienestar de otros, porque una idea, ¿no?, que va a desarrollar Reyes Mate y que recoge de la Escuela de Frankfurt es que la modernidad se ha ido construyendo negando siempre la identidad de otros. Y el trapero sería esa figura, ¿no?, ¿de acuerdo?, que condena, que critica esto como si fuera algo natural. Nosotros ya vivimos la miseria, la barbarie, como si fuera un destino humano. Y esto es lo que denuncia esta figura del trapero de Benjamin, ¿no? Incluso ya delegamos, ¿no?, dicen ellos, en las máquinas nuestra capacidad de pensar, ¿no?, de juzgar, ¿no? Entonces, perdón, Adorno, ¿vale?, y es una idea que también, ¿no?, aparece en la obra de Reyes Mate, ¿no?, dice que tenemos que pensar, ¿de acuerdo?, la historia, el antisemitismo desde Auschwitz, ¿no?, y quitarnos esa idea de que el fascismo es un fenómeno arcaico. Fascismo es progreso, ¿no?, porque de hecho el nazismo quiso ser el tribunal de la propia historia, ¿no?, ¿vale? Y es continuar, ¿de acuerdo?, esa lucha hermenéutica, dicen ellos, ¿vale?, ¿de acuerdo?, para dar un significado a las víctimas, ¿de acuerdo?, y que no queden en el olvido, ¿no? En la última obra de Reyes Mate, él va a desarrollar una concepción de la historia, ¿no?, en la que va a contraponer, ¿no?, una concepción que él llama apocalíptica,
¿vale? Que es la del mesionismo, la importancia del aquí y el ahora, ¿no? Como salvación, podríamos decir, ¿no? De las víctimas, de una política no hecha, ¿no? Por perpetradores, frente a la visión gnóstica, ¿de acuerdo? De la gnosis, que sería la del progreso, ¿no? Donde se sustituye el tiempo por la idea de Dios, ¿no? Que la historia irá progresando poco a poco, ¿vale? Hasta llegar, ¿de acuerdo? Pues a esa meta casi divina, ¿vale? Y recoge el dilema de un jurista, se llama Beckenford, luego si queréis os escribo el nombre ahí en el chat, ¿no? Y este hombre plantea, ¿no? Que si se pierde una herencia, ¿no? Que es la que mantenía los ideales, ¿no? Por ejemplo, como la fraternidad, que es la herencia religiosa, ¿no? Ya no van a tener ninguna justificación esos ideales, ¿no? Entonces, para Reyes Mate la historia no puede ser una sucesión de instantes, ¿no? Sino una construcción moral, ¿de acuerdo? En la que tenemos que ir formando nuestra vida, que tenemos que ir abandonando esa idea de la historia como lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ocurrirá en el futuro también, ¿no? Y que se recogerá para concebir la historia desde una posición moral de los individuos, ¿no? Voy a intentar ser más breve con el tema de la justicia, que me enrollo como las persianas. Con el tema de la relación de la ética con la justicia, ¿no? Reyes Mate a través de Levinas va a plantear una justicia mesiánica, ¿no? Que es la supeditación al otro, ¿no? Porque ya en Platón, ¿no? Y en Sócrates y en Platón aparece esta idea de que es mejor padecer una injusticia que cometerla, ¿no? Y que incluso el orador, ¿no? El retórico se puede convertir en un legitimador de un poder tiránico, ¿no? Entonces, la justicia, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver en cómo, dice Reyes Mate, en cómo nosotros gestionamos la memoria, ¿no? ¿Vale? Porque ahí se producen conflictos que afectan a nuestra identidad, ¿no? Y aquí os he traído una foto de la tumba de Machado, ¿no? Y ya sabéis que actualmente en nuestro país, ¿no? En nuestra sociedad, todos los conflictos, las polarizaciones, ¿no? Que sigue trayendo la memoria de los vencidos, ¿no? Y esta es una idea que Reyes Mate comenta, como también en el caso del terrorismo en España, ¿no? Entonces él va a ser muy crítico con concepciones de la justicia, como la de Habermas, ¿no? O de Rawls, porque lo que plantean es como un consenso de personas abstractas, ¿de acuerdo? Y donde en ese consenso se tiene que decidir lo que es justo, lo que no es justo, ¿no? ¿Vale? Entonces, él lo que plantea, ¿no? Es que ahí no tenemos en cuenta de dónde vienen esos sujetos que tienen que construir un consenso sobre la justicia, ¿no? Que incluso también tenemos que tener una concepción anamnética de la justicia, ¿no? Y deshacer esos encantamientos, dice Reyes Mate, de la razón, ¿vale? Porque pueden legitimar, o de hecho legitiman, el vínculo de la violencia y la política, ¿no? Es decir, la justicia es, ¿de acuerdo? No crear un consenso abstracto sobre que sea justo o no, sino actuar, dice Reyes Mate, con responsabilidad ante el prójimo, ¿no? Porque es el tiempo que queda oculto en el progreso, ¿no? De hecho, él recoge la idea de justicia en Horkheimer, un autor de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como solidaridad con las víctimas, es decir, como una esperanza de que no siempre sea el verdugo el que tiene la última palabra, ¿no? Porque Horkheimer lo que plantea es que la sociedad burguesa, ¿no? Se ha desarrollado en una irracionalidad, ¿no? Que se ha provocado sufrimiento, ¿no? En obreros, en víctimas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces la moral, la ética, no puede ser ya, no puede surgir ya de la razón, sino del suelo, dice él, de la propia historia, ¿no? Como una dignidad, ¿de acuerdo?, que es siempre herida. De tal manera que el Horkheimer define la verdad como una felicidad, pero ya sin poder, ¿no? Sin el poder de someter, ¿no? Y aquí sí hay una polémica entre Horkheimer y Benjamin, que recoge Reyes Mate, y es que para Horkheimer las víctimas ya quedan ahí, y para Benjamin, ¿no? Son archivos, ¿no? Que tenemos todavía que abrir, ¿no? Que tenemos todavía que sacar a la luz, ¿no? Entonces, Reyes Mate lo que plantea es una ética de la compasión que está más allá de estas ideas de justicia, ¿no? Como consenso, ¿no?
porque es el otro, la otra persona, el sufrimiento de la otra persona, el que determina mi yo, ¿no? De hecho, él hace una pregunta y es que si puede un sujeto moral, ¿no? Nosotros como sujetos morales, autoconstituirnos al margen de la compasión. Si cabe un sujeto moral, ¿vale?, sin el sentimiento de la compasión, ¿no? Porque para Benjamin el olvido del ser, lo que se llama olvido del ser, ¿no?, es el olvido de esas esperanzas frustradas, ¿no? Lo que es la razón de los vencidos, ¿no? Y recuperar toda esa herencia, ¿no? Porque frente a este pensamiento, ¿no?, posmoderno, ¿de acuerdo? Él dice, Reyes Mate plantea que es que ya no podemos pensar como si el holocausto no hubiera existido, ¿no? Es decir, no podemos plantear un pensamiento, por ejemplo, de la pluralidad sin tener en cuenta Auschwitz, ¿no? Se queda una mera estética, ¿no? Y va a tomar de Metz, de este teólogo que os he comentado antes, la idea de que Occidente, ¿no?, ha acabado con diferentes culturas, ¿de acuerdo? Y de hecho de aquí la necesidad de recuperar esa tradición judía, ¿no? De tal manera que la justicia siempre esté ligada a la experiencia del sufrimiento, ¿no? Que no sea algo abstracto, sino ligada siempre a la experiencia del sufrimiento, ¿no? Antes siempre la responsabilidad, ¿no?, que la libertad, ¿vale? Es decir, vivir como propia, como nuestra, ¿vale?, el dolor de las otras personas. En esto se basa la teología de Metz, con quien estudió Reyes Mate y que él recoge, ¿no? De hecho, en un libro, una obra suya sobre la justicia, él distingue entre la justicia de los antiguos, ¿de acuerdo?, donde la justicia era una virtud y por tanto, ¿no?, era importante la alteridad, el sufrimiento del otro, ¿no? Incluso era un concepto de justicia más amplio, ¿no?, que el de la justicia distributiva, y la justicia moderna, ¿de acuerdo?, donde ya no hay ninguna realidad trascendente a la voluntad, y entonces el concepto de justicia tiene que ser un consenso, ¿no? Entonces, claro, el problema que plantea Reyes Mate es que las víctimas no quieren consensos, quieren respuestas, ¿no? De hecho, él recoge una respuesta que dio un filósofo italiano actual, que es también, ¿no?, estudioso, sí, del Holocausto, que es Giorgio Agamben, y este hombre planteaba a Appel, que es uno de estos autores, ¿no?, de esta razón hermenéutica basada en el lenguaje, que si podríamos plantear una teoría comunicativa a los musulmanes en Auschwitz, que sería ridículo, ¿no? Entonces, en las teorías modernas, dice Reyes Mate, ¿no?, incluso en estas contemporáneas, como la de Habermas, o la de Rawls, lo que domina es la especulación, ¿no? Y la experiencia del dolor, ¿vale?, queda ahí como un exceso moral que no tiene respuesta, ¿no? Incluso un consenso racional, dice Reyes Mate, no valdría, ¿vale?, ni siquiera valdría en sociedades que tienen unas desigualdades sociales inmensas, ¿no? Es una frase que él repite, un pensamiento que repite, y es que hay más sentido, ¿no?, en ese grito existencial de no hay derecho, ¿vale?, que en muchas teorías actuales sobre la justicia, ¿no? La justicia siempre tiene que ser dar respuesta al sufrimiento del otro, ¿no? Porque en estas teorías tan racionales, tan abstractas, ¿no?, lo que se tiene en cuenta, lo que no se tiene en cuenta es de dónde viene esa desigualdad, ¿no? Es decir, se intenta compensar, ¿no?, la pobreza sin cuestionar de dónde viene, ¿no? Y de tal manera que de esta forma se hace invisible, ¿no?, la culpabilidad que genera la injusticia, ¿no? Porque lo obsceno, dice Reyes Mate, es que sufrimientos del pasado, ¿no?, puedan ser justificados por el beneficio que nos reportan, ¿no? Frente a ese, ¿no?, el modelo anamnético que propone él, ¿de acuerdo?, que es, os digo, el dar respuesta al sufrimiento del otro, ¿no? De hecho, en los supervivientes, y esto es una idea que recoge Reyes Mate, no pidieron más riqueza, ¿no?, que pidieron lo que es el imperativo de memoria, es decir, que no se olvide lo que aquí ocurrió, ¿no? Entonces, la memoria, ¿no?, la memoria como justicia tiene que hacer visible lo que no es visible, es decir, ¿no?, esa memoria de las personas que murieron sin un nombre, ¿no?, personas que fueron asesinadas sin estar ni siquiera en registros, ¿no? Eso es la memoria más allá de la facticidad, ¿no? O, por ejemplo, como recoge Robert Antel, ¿no?, cómo los judíos
fueron expulsados de la condición humana, ¿no? Y además esa expulsión se convirtió en un mal, en una barbarie, en una violencia cotidiana, ¿no? Hoy un sociólogo recientemente fallecido, Bauman, ¿no?, que hablaba de residuos humanos, ¿no?, que es lo que genera el sistema económico, social en el que vivimos, ¿no? Entonces, en el campo, en Auschwitz, ya no cabe la ética de la dignidad, ¿no?, sino que ya no cabe una ética de la buena conciencia, ¿no? Lo que cabe es una ética de la alteridad y de la compasión. Y esto es el concepto de Primo Levi de zona gris. ¿Qué es la zona gris? Nosotros no podemos fuera del campo, ¿no?, juzgar, por ejemplo, ¿no?, los Sonderkommando, es decir, estas personas, como tenéis en esta fotografía, a las que se les prometía más tiempo de vida, una vida mejor, ¿vale?, a condición de colaborar en la quema de cadáveres, ¿no?, en limpiar las cámaras de gas, etc. Esta fotografía, que es muy famosa, la hace un Sonderkommando griego en Auschwitz en el año 44, y es un testimonio de los muy poquitos que hay, ¿no?, sobre lo que fue el exterminio, porque no hay fotos de cámaras de gas, ¿no? Entonces, no hay memoria, ¿de acuerdo? Cabe, dice Reyes Mate, si no hay justicia. Entonces, el perpetrador, ¿de acuerdo?, lo que pretende también es que las víctimas se olviden, que el crimen quede sin significado. Y esto es lo que denunció Hannah Arendt en el juicio a Eichmann, ¿no? Esa banalidad del mal, donde, bueno, parece que un crimen tan monstruoso realmente solo fue una cuestión burocrática, ¿no? De hecho, un pensamiento que recoge Reyes Mate es el de Jenna Mery, ¿no?, donde este hombre dice que es que el perpetrador tiene que compartir ese carácter moral del crimen. Es decir, no que el crimen quede oculto como una cuestión burocrática, ¿no? Y Reyes Matten va a recoger, ¿no?, frente a estas teorías abstractas de la justicia, ¿no?, un concepto de justicia que viene del feminismo, que es la ética del cuidado. Es decir, olvidarnos, ¿no?, de teorías muy generales de la justicia, ¿no?, y la ética del cuidado significa hacer frente al sufrimiento individual de las personas, ¿no?, el cuidado individual, la responsabilidad individual ante el sufrimiento, ¿no?, de cada individuo. Porque ya el problema, ¿de acuerdo?, es actualizar, ¿no?, la injusticia. Ya no se puede hacer eso con abstracciones, ¿no?, y actualizar la injusticia en el aquí y el ahora, ¿no?, dar respuesta en el aquí y en la ahora, ¿no? Entonces no caben ya, dice Reyes Mate, teorías, ¿de acuerdo?, como la de Adorno, o teorías como la de Rawls, que son muy abstractas, sino esta ética del cuidado que él toma, yo digo, del feminismo, ¿no? Entonces, recuperar, ¿no?, un sujeto beligerante con injusticia, ¿no?, una figura antropológica de la víctima, ¿no?, porque solo a partir de ahí, ¿no?, podemos tener otra concepción de la historia y otra concepción de nuestra sociedad, ¿no?, y sobre todo también de nuestra identidad, ¿de acuerdo? Entonces, Reyes Mate lo que plantea es una matriz religiosa, dice él, de nuestra razón, y una matriz religiosa en el sentido de dar sentido a la vida, y dar sentido a la vida que solo cabe con la felicidad de todos, no con su sacrificio, ¿no? Y por último, sobre el tema de Dios, ¿no?, me he quedado con alguna cosa, pero se me va el tiempo. Él pues va a recoger, ¿no?, testimonios de Elie Wiesel, ¿no?, de Jovel Rakover, ¿de acuerdo?, que fue un superviviente del gueto de Varsovia, ¿no?, de una chica holandesa que es Etty Hillesum, ¿no? Entonces, bueno, pues en la trilogía de la noche de Elie Wiesel, pues él presencia como ahorcan a un crío, ¿no?, y uno de los que estaban con él, ¿no?, le comentan que dónde está Dios. Claro, Elie Wiesel lo que dice es que Dios está colgado ahí, ¿no? Es decir, que esa idea de Dios, ¿no?, como un Dios que va a proteger al pueblo judío, ¿no?, esa idea paternalista de Dios ya no tiene sentido, ¿no? Y es una idea que también va a recoger Reyes Mate, ¿no? Ya no podemos hacernos cargo de una idea de Dios, ¿no?, como esa omnipotencia,
¿no? Que también puede actuar sobre la historia, porque eso en Auschwitz no existió, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La denuncia que hace Primo Levi de un rabino ortodoxo que da gracias a Dios en Auschwitz porque no le seleccionaron, ¿no? Es decir, esa especie de comercio con Dios, ¿no? Pero sobre todo, una idea de Tigil es esta chica holandesa, ¿no? Donde dice que, bueno, que nosotros somos los que tenemos que ayudar a Dios, ¿no? ¿Vale? Siendo responsables, ¿de acuerdo?, de cada vida. Es decir, sitúa a Dios en la historia y no como a quien echar, podríamos decir, la culpa, sino ayudar a que Dios aparezca en la historia, que es una idea que también aparece en Levinas, ¿no? A través de nuestra responsabilidad, ¿no? Y hasta aquí me llegó el tiempo. Pues le damos las gracias. La gente también lo pone en el chat. Gracias. Que ha sido muy, muy iluminador, sobre todo porque yo llevo tiempo queriendo que Reyes Mate nos dé un curso, pero es un poco reacio a esto de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, habrá que esperar a la presencialidad para que podamos disfrutar de él también, porque es una pena no aprovechar, ¿no?, estos filósofos vivos que tenemos Sí. para, bueno, para aprender y para que nos comuniquen su sabiduría, que es importante, ¿no?, que no se pierda tampoco. Hasta pronto.